Decretazo de Mile. Jubilados con nuevas fechas de cobros y cambia. El calendario de ANSES, impactante noticia de último momento para los jubilados. Y pensionados de ANSES en Argentina. El reciente decreto del presidente Javier Milei va a modificar el calendario de los próximos meses. Algo que va a afectar los días de cobros de los jubilados y pensionados de ANSES en Argentina. Quédate en este informe porque te contamos todo. Apóyanos como siempre con tu me gusta en este video, suscríbete al canal que es gratis y te invitamos a que te unas a la comunidad de jubilados y pensionados, apretando el botón que dice unirse como ves en pantalla. Acá hay que decirlo con todas las letras y sin vueltas. El nuevo decreto firmado por el presidente Javier Milei cambia de lleno la manera en que se van a organizar los feriados trasladables en la Argentina. Y detrás de lo que parece un simple movimiento de calendario, se esconde un impacto directo y muy serio sobre los jubilados y pensionados de ANSES, porque toda modificación en las fechas de feriados altera automáticamente el esquema de pagos y cobros que el organismo ya tenía establecido. Y esto, claro, no es un detalle menor, porque estamos hablando de adultos mayores que dependen de ese ingreso para vivir el día a día, para pagar sus cuentas, para ir al supermercado o simplemente para llegar a fin de mes. El decreto establece que los feriados nacionales que caigan sábado o domingo ya no quedarán fijos en esos días, sino que podrán trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, siempre y cuando se trate de feriados trasladables. Los inamovibles como 25 de mayo, 09 de julio o 20 de junio seguirán tal cual sin cambios. Ahora bien, lo central de esta decisión es que la jefatura de gabinete será la que tendrá la potestad de definir, en cada caso, si el feriado se pasa para el viernes o para el lunes. Y ahí aparece el primer problema para los jubilados cada vez que un feriado se mueva. Los cronogramas de cobro de ANSES se van a tener que reacomodar, y esa modificación genera retrasos, confusión y complicaciones innecesarias en una población que ya de por sí sufre con la burocracia del Estado. Porque seamos claros, cuando ANSES organiza el calendario de pagos, lo hace con meses de anticipación y lo hace basándose en los días hábiles que fija. El calendario nacional, si de repente un viernes deja de ser hábil porque se lo transforma en feriado, o si un lunes que iba a ser de pago también se corre, los jubilados y pensionados van a ver cómo las fechas que tenían programadas cambian de un día para el otro. Y no hablamos de algo simbólico, hablamos de personas que muchas veces se quedan con la billetera vacía, esperando ese depósito. Hablamos de quienes tienen que pagar remedios, servicios o alquiler y que dependen de que ese dinero esté acreditado en el día que corresponde. El nuevo criterio, publicado en el Boletín Oficial bajo el Decreto 614, Diagonal 2, Niro Nuerfanif, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Guillermo Francos, intenta resolver una omisión que había quedado en la ley 27.399, que no especificaba qué hacer cuando los feriados trasladables caían en fin de semana. Hasta ahí en lo jurídico, el planteo parece lógico. El problema surge cuando esa norma, que se presenta como técnica y administrativa, termina alterando la vida cotidiana de millones de jubilados, porque los bancos, las sucursales, los cajeros automáticos y todo el sistema financiero se adaptan a este nuevo ordenamiento, y el primero en sufrir las consecuencias es el que menos margen tiene para esperar. Pongamos un ejemplo concreto. En lo que resta de 2025, el único feriado trasladable que cae en fin de semana es 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Con este decreto, ese feriado podría trasladarse al viernes 10 o al lunes 13. Y en cualquiera de esos casos se altera el calendario de ANSES. Si se mueve al viernes, el organismo tendrá que adelantar pagos, y eso genera un cuello de botella en el sistema bancario. Si se pasa el lunes, los jubilados que contaban con cobrar ese día van a tener que esperar hasta el martes. Y para alguien que vive al límite, un día más de espera significa un día más sin poder comprar remedios, sin poder pagar la boleta de la luz o sin poder llenar la heladera. Lo que parece un detalle administrativo para la Casa Rosada se convierte en un verdadero dolor de cabeza para millones de argentinos mayores, porque mientras se discute si el feriado se corre para un lado o para el otro, lo que no cambia es la realidad de quienes cobran la mínima, que hoy está lejos de alcanzar la canasta básica, y que además de sobrevivir a la entrada, ahora también tendrán que acostumbrarse a que las fechas de cobro no son seguras, sino que están atadas a decisiones políticas de último momento. Por eso la gran pregunta es,
¿Se verán afectados los jubilados? Con este decreto, la respuesta es contundente. ¿Sí se verán afectados? Porque todo lo que altere el calendario nacional repercute de lleno en los cronogramas de ANSES. Y el problema no es solo la plata, es la incertidumbre. Los jubilados necesitan previsibilidad. Necesitan saber con certeza qué día va a estar acreditado. Su haber, porque no hay margen para la improvisación cuando se vive. Contando cada peso, el decreto del presidente Javier Milei no cambia la cantidad de feriados, ni crea nuevos días no laborables, pero sí cambia las reglas del juego. Y como siempre ocurre en la Argentina, los primeros en sentir el golpe son los jubilados y pensionados, los que menos espalda tienen para adaptarse a los caprichos del calendario y lo que para el gobierno se presenta como una ordenación administrativa, en la práctica se transforma en un nuevo obstáculo. Para quienes más necesitan que el Estado les dé certezas y no complicaciones, también hay un punto que todavía no mencionamos y que es clave para entender la dimensión de este decreto y cómo afecta a los jubilados y pensionados. Más allá del simple corrimiento de fichas, lo que realmente está en juego es la confianza en el propio sistema de pagos de ANSES, porque si algo necesita un jubilado, además del dinero, es previsibilidad. Saber con certeza que el día que figura en el calendario de pagos va a ser el día en que efectivamente cobre. Ese orden es lo único que le permite organizarse, programar el gasto de la farmacia, calcular el vencimiento de las boletas o planear la compra de alimentos. Cuando el gobierno mete mano en los feriados y en el calendario oficial, está tocando ese orden. Está metiendo ruido en un sistema que debería ser claro, transparente y seguro. Y acá está lo grave: cada cambio de fecha genera una cadena de complicaciones que no siente se ve a simple vista. No es solamente que se cobre un día antes o un día después, es que esa alteración provoca confusión, largas filas en los bancos, saturación en los cajeros automáticos, problemas para los que dependen del transporte para ir a cobrar, y sobre todo angustia en los jubilados, que no saben con exactitud cuándo van a tener su plata disponible. Es decir, la norma que en apariencia apunta a ordenar los feriados termina desordenando lo más básico de la vida de un adulto mayor: la certeza de que su ingreso, por mínimo que sea, va a estar acreditado en la fecha que se le prometió. Por eso, más allá de la letra fría del decreto, lo verdaderamente importante es que el gobierno entiende que los jubilados y pensionados no pueden ser la variable de ajuste de ninguna decisión administrativa. Ellos necesitan reglas claras, necesitan estabilidad, necesitan sentir que el Estado, en lugar de complicarles la vida con cambios de calendario, está de su lado, garantizando que al menos en lo más elemental, el dinero llegue en tiempo y forma. Porque un jubilado puede tolerar mucho, pero lo que no puede permitirse es vivir en la incertidumbre de no saber cuándo va a cobrar lo poco que le corresponde. Ese es el desenlace real de este decreto. Lo que para el gobierno es una cuestión técnica, para los jubilados se traduce en más incertidumbre.